El alcohol es una de las drogas más antiguas conocidas por el hombre. De hecho, incluso mucho antes de Cristo ya se utilizaba el mismo, no solamente de forma recreacional, sino también en ritos religiosos o en prácticas médicas. En la actualidad, el uso del mismo sigue siendo legal. Sin embargo, es bien conocido también que el uso y abuso continuo de esta droga puede causar grandes estragos a nivel de nuestra salud. De hecho, es la principal causa de cirrosis hepática a nivel mundial. Pero no todo el que consuma alcohol va a producir una cirrosis hepática o una hepatitis alcohólica. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de muchos factores, pero uno de los más importantes es la cantidad y la frecuencia de alcohol que se consuma. Y una de las preguntas más comunes que me hacen en la consulta es ¿cuánto alcohol puedo beber de forma segura? Esto depende de muchos factores, pero trataremos de responder en este video cuánto es el máximo de alcohol que puede consumir un individuo normal sin que esto genere un riesgo o un aumento del riesgo de producir una hepatitis alcohólica o una cirrosis alcohólica. Así que si quieres saber la respuesta a esta pregunta, quédate y acompáñame. Hola, mi nombre es Carlos Suárez, soy médico y especialista en medicina interna y te doy la bienvenida a este canal, Cápsulas de Salud, un canal en el cual explico diferentes temas relacionados con la salud y la medicina. El día de hoy desarrollaremos este segundo video dedicado a la cirrosis hepática y específicamente hoy tocaremos el punto del alcohol, ya que como lo mencioné en el video anterior, el alcohol es la principal causa de cirrosis hepática a nivel mundial. Sin embargo, es bien sabido que solamente entre el 10 y el 20% de los pacientes que consumen alcohol en forma continua serán susceptibles de producir una hepatitis alcohólica y una posterior cirrosis hepática. Y no solamente esto, sino que incluso existen investigaciones que avalan que el consumo de bajas cantidades de alcohol podría ser incluso beneficioso para la salud. Entonces la pregunta que muchos me hacen a nivel de la consulta es ¿cuánto alcohol puedo consumir o qué cantidad de alcohol puedo consumir y qué tipo de alcohol debo consumir? Y esta es la pregunta que trataremos de responder en este video. Pero primero, mencionemos cómo es la evolución natural de la enfermedad en los pacientes consumidores de alcohol. Lo que inicialmente ocurre es que estos pacientes que consumen alcohol en forma continua y profusa van a desarrollar lo que se conoce como un hígado graso de etiología alcohólica. Ya se sabe que más del 90% de los pacientes que consumen alcohol en forma regular desarrollarán el hígado graso de etiología alcohólica. Sin embargo, solamente entre el 10 y el 20% de ellos va a pasar a desarrollar lo que llamaríamos una hepatitis alcohólica y que posteriormente puede evolucionar a la cirrosis. ¿Y qué es lo que produce o qué es lo que favorece el desarrollo de esta cirrosis? Realmente existen muchísimos factores, por ejemplo, la herencia, el sexo, la talla, entre otras cosas. Sin embargo, probablemente el punto más importante es la cantidad de alcohol que se consume. Hoy por hoy se sabe que un consumo entre 40 y 80 gramos de alcohol por día en un hombre será capaz de producir un hígado graso. Y un consumo entre 80 y 160 gramos por día ya será capaz de producir a lo largo de 10 o 20 años el desarrollo de una hepatitis alcohólica y posteriormente de una cirrosis alcohólica. En el caso de las mujeres, un consumo mayor de 20 gramos por día será capaz de producir una hepatopatía. Ahora, la cosa es, ¿cuánto alcohol representan 20 gramos o 40 gramos en el caso de la mujer y el hombre? La verdad es que cada tipo de bebida tiene un porcentaje de alcohol diferente. Sin embargo, este porcentaje de alcohol no viene expresado en gramos. Y la cantidad de alcohol que contiene cada bebida está expresada en una unidad de porcentajes de volumen sobre volumen. Es decir, por ejemplo, una bebida X tiene un porcentaje de 20% volumen-volumen. ¿Qué significa esto? Quiere decir que por cada 100 cc de esa bebida que usted consuma, usted estará consumiendo 20% o 20 cc de alcohol etílico puro. Entonces, una bebida como el vino
tiene aproximadamente, en promedio, entre unos 10 y unos 14% de volumen. Es decir, entre 10 y 14 cc de alcohol etílico por cada 100 cc de alcohol que consumamos. Bebidas como por ejemplo el ron, el whisky, la ginebra, el vodka tendrán un porcentaje mucho más alto, llegando por ejemplo a un 40%, 42% de volumen. Y por ejemplo una cerveza que tiene en promedio unos 4 o 5% de volumen de alcohol, por cada 100 cc que usted consuma estará consumiendo unos 5 cc de alcohol etílico puro. Ahora, saber esto no responde la pregunta, porque antes estábamos hablando de que una mujer podía consumir con seguridad unos 20 gramos por día y el hombre hasta unos 40 gramos por día. Sin embargo, los cc o la cantidad de alcohol etílico en cc no nos dice cuántos gramos de alcohol podemos consumir. Es por esto que tenemos que saber que la densidad del alcohol etílico está expresada en unidades de 0.8 gramos por decilitro. Y conociendo este valor de la densidad del alcohol etílico, podemos utilizar una fórmula para calcular cuántos gramos de alcohol podemos consumir. Esta fórmula nos dice que la cantidad de gramos de alcohol que consumimos será igual al volumen que consumimos, es decir, a la cantidad que consumimos, multiplicado por el porcentaje de alcohol que tiene esa bebida, por la densidad, en este caso 0.8, dividido entre 100. Y pongamos varios ejemplos. Y empecemos, por ejemplo, con el vino. Entonces, una copa de vino promedio tiene aproximadamente 100 cc de vino. Si el vino está entre unos 12, 13, 14% de volumen, tendríamos entonces que una copa de vino sería igual a los 100 cc multiplicado por el 13%, multiplicado por 0.8, todo dividido entre 100. Si realizamos este cálculo, tendríamos que aproximadamente una copa de vino tiene unos 10 gramos de alcohol. Es decir, que una mujer promedio podría tomarse 2 copas de vino sin que esto represente un riesgo aumentado de desarrollar una hepatopatía alcohólica a larga data. En el caso del hombre sería probablemente el doble de la cantidad. Ok, pongamos otro ejemplo. Imaginemos otra bebida muy popular como es la cerveza, que normalmente está entre unos 3.5-4% de grados de alcohol, hasta unos 5.5, máximo unos 6 grados de alcohol. Algunas cervezas especiales pueden tener un poco más o un poco menos. Sin embargo, el promedio está entre unos 4 y 5 gramos. Imaginemos que usted quiere consumirse o tomarse una cerveza de 250 cc, una cerveza pequeña, que es una cerveza pequeña servida en cualquier bar o que usted puede comprar en cualquier supermercado. Entonces, si utilizamos la misma ecuación anteriormente que utilizamos con el vino, tendríamos que los gramos de cerveza o los gramos de alcohol que contiene esa cerveza sería igual a los 250 cc que consumimos por los 5% de alcohol que contiene esa cerveza por 0.8 entre 100. Y esto nos daría que una cerveza de unos 250 cc tiene aproximadamente unos 10 gramos de alcohol. Es decir, que una mujer podría consumir diariamente unas 2 cervezas pequeñas, unos 500 cc de cerveza por día, sin que esto represente un aumento del riesgo significativo para desarrollar una hepatitis alcohólica. En el caso del hombre sería aproximadamente el doble de esa cantidad. Por último, tocaremos bebidas o destilados de alcohol que tienen un porcentaje de alcohol mucho más alto, como son por ejemplo el whisky, el ron, la ginebra o el vodka, que contienen aproximadamente unos 40 grados de alcohol. Puede ser un poco más o un poco menos dependiendo del tipo de whisky, el tipo de ron o el tipo de otras bebidas o destilados que se utilicen. Una bebida promedio de estos destilados contiene aproximadamente 30 cc. Entonces, utilizando la fórmula ya mencionada, tendríamos que los grados de alcohol sería igual a los 30 cc por el 40% del contenido de alcohol que tienen por 0.8 entre 100. Y esto daría aproximadamente unos 9.6 gramos, redondeándolo serían unos 10 gramos. Es decir, que cada trago de estas bebidas, ya sea whisky, ron, ginebra
o vodka, en promedio puede tener unos 10 gramos de alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer promedio podría tomarse hasta 2 tragos de estas bebidas en estas proporciones, es decir, con una proporción de unos 30 cc, sin que esto represente un aumento de riesgo de desarrollar una hepatopatía alcohólica. Y en el hombre sería aproximadamente el doble de esta cantidad. En conclusión, el consumo de hasta 2 bebidas al día de cualquiera de estas que hemos mencionado, en las proporciones que hemos mencionado, podría ser un consumo seguro para no desarrollar una hepatopatía alcohólica a larga data. Es importante mencionar que estos límites de consumo de alcohol de unos 20 gramos de alcohol para la mujer y unos 40 para el hombre no son acumulativos. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, que el máximo que se puede consumir por día sin que esto genere algún tipo de daño hepático son 20 gramos por día en las mujeres, 40 gramos por día en el hombre. Esto no es acumulativo, es decir, no quiere decir que si yo no he consumido alcohol el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, entonces el viernes acumulo lo que no he consumido y puedo consumirlo todo en ese mismo día. Pues no, lo que se ha demostrado es que por encima de esos niveles empieza a haber daño hepático. Y entre más alcohol se consuma, más daño hepático se irá acumulando. Lo importante es que, sobre todo, no se repita y este consumo no sea diario. Sin embargo, también hay estudios que demuestran que consumos importantes en muy alta cantidad, a pesar de que no sean diarios, pero que sean, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana, pueden producir a larga data también hepatopatía alcohólica y cirrosis hepática. Una pregunta que también me hacen muy frecuentemente es que si el daño producido por el alcohol es reversible, es decir, si una vez que he producido cierta cantidad de daño, este daño es reversible. Y la verdad es que hasta hace muy poco tiempo se pensaba que no. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que una de las medidas sumamente importantes para mejorar la función hepática en pacientes que tienen, por ejemplo, un hígado graso de etiología alcohólica es la suspensión del consumo de alcohol. Igual pasa en los pacientes con hepatitis o con hígado graso de etiología no alcohólica. Es decir, la suspensión del consumo de alcohol mejora estas condiciones. Obviamente, posteriormente, cuando ya estamos en fases muy avanzadas donde tenemos un hígado insuficiente o tenemos inclusive un carcinoma hepatocelular, no hay posibilidad de hacer una reversión del cuadro. Sin embargo, la suspensión del consumo de alcohol cuando se tiene o se es portador de algunas de estas entidades es mandatoria en el tratamiento. Y hasta aquí el video de hoy. En un próximo video continuaremos hablando acerca de las cirrosis hepáticas y sus otras causas, como por ejemplo lo son los diferentes tipos de hepatitis, en especial la hepatitis B y C. Si te has parecido interesante este video, no olvides dejar tus preguntas en los comentarios, darle me gusta, suscribirte y nos vemos en una próxima cápsula.